gracias por concedernos esta entrevista para Revista Esfinge, una revista en la que, por otra parte, tú eres colaborador desde hace bastante tiempo. Y además de eso, investigador, escritor, diriges en Portugal la revista Fénix Pandava, Matemáticas para Filósofos, y tienes una gran cantidad de libros a tus espaldas, como Córdoba Eterna, Flor Vela Espanca, El viaje iniciático de Hipatia, Elementos herméticos en la obra de Fernando Pessoa, Reyes poetas y sabios de Portugal, algunas obras inéditas, obras de teatro, guiones documentales como Córdoba Romana, Símbolos del Tíbet. Es una trayectoria de escritura importante, y además estudia desde hace más de 35 años en Nueva Acrópolis, donde además de dar clases, has impartido más de 1000 conferencias, que son muchas conferencias, y seminarios sobre temas relacionados con filosofía, antiguas civilizaciones y arte. Y ahora, actualmente, eres director de Nueva Acrópolis en Portugal. Y esta, Apuntes de simbolismo artúrico, es la obra que presentamos hoy. Te lanzo la primera pregunta. Los relatos artúricos habitualmente se presentan como literarios, dándole más énfasis a la figura de Arturo como personaje histórico, como ese caudillo britano-romano del siglo VI. Sin embargo, en tu libro te centras fundamentalmente en el enfoque simbólico. ¿Qué aporta esa perspectiva respecto a la otra? Bueno, por un lado es necesario buscar la raíz histórica de los mitos y forma parte de la naturaleza humana querer saber qué hay de verdad fáctica en ellos. Pero el valor de los mitos está en la sucesión de símbolos. Es como un diamante que tiene 1000 caras y ofrece 1000 verdades de 1000 maneras diferentes. Entonces la literatura artúrica está cargada de historias, de símbolos, de valores que impactan muy profundamente el alma humana y muchas veces no sabemos por qué. Y cuando estudiamos otras culturas vemos que muchos de estos símbolos se repiten también en estas culturas, como si hubiera lo que el profesor Libraga llamaba como si hubiera una especie como de símbolos de reconocimiento para el alma humana. Y es importante tratarlo desde esta perspectiva y no solo desde la perspectiva, por ejemplo, literaria o histórica. En el libro no hablas solamente del mito artúrico que habitualmente conocemos, con Lancelot, Ginebra, Merlín, sino que además trazas líneas con los otros relatos del ciclo artúrico, del Caballero del León, Galahad, etc. Y comentas que se trata cada uno de ellos de arquetipos diferentes. ¿Cómo puedes explicar un poco más esto? En general, todos ellos están vinculados directa o indirectamente a Arturo, o sea, son como elementos tangenciales. Solo que, por ejemplo, en el ciclo del Grial, Arturo casi no aparece, pero todos ellos tienen algo que ver, o sea, están dentro de la misma serie, digamos. Y, y cada personaje de estos, por lo menos los más importantes, aparecen verdaderamente como arquetipos de ser humano, ¿no? Sir Gawain es el gran caballero de la perfecta amabilidad, de la perfecta cortesía, y al mismo tiempo es el protector, es casi como el guardián de Arturo, de la misma manera que Lancelot lo es de la reina Ginebra. Entonces, no sé, Yvain, el caballero del león, pues es las pruebas para recuperar el ser verdadero. Tristán es la inspiración mística, es el alma musical, es el lamento y el sufrimiento que produce música. Y cada uno de ellos aparece como un perfecto caballero. O sea, no aparece aun con sus defectos, no aparece como un elemento a ser mejorado, sino como si fuera un arquetipo de perfección del alma humana que desciende y asume naturaleza humana y como tal, claro, evidentemente también va a cometer errores. Pero la fuerza que irradia, el brillo, la luz, son tan notables que casi me atrevo a decir que es como, no sé, como hemos comentado en conversaciones, ¿no? Si Buda reencarnase quizás y sus discípulos quizás sería Buda y los caballeros del rey Arturo. O sea, encarnarían como modelos de perfección humana, como estrellas, ¿no? En el cielo de ese tiempo y de esa psicología. Eh, Algo que también se ha hablado ahora, a veces de una manera un poco crítica, con relatos antiguos, sobre todo con cuentos o relatos míticos, y el rey Arturo, la historia del rey Arturo no está fuera de esas críticas,
es esa presentación del caballero como el héroe, mientras que la dama es como el ser pasivo, el ser que está esperando, pero que no tiene un papel activo en la heroicidad, en la hazaña. Y eso, sin embargo, desde el punto de vista simbólico, ¿tú crees que realmente es así? Hay un elemento totalmente pasivo, que es la dama, y un elemento totalmente activo, que es el héroe. En la filosofía de Platón, que nosotros seguimos muy de cerca, él dice que el hombre y la mujer no son, y en aquella época en Atenas, que era la mujer estaba relegada a la casa, él dice que la mujer puede hacer todo lo que hace el hombre, o sea, todos los trabajos que hace el hombre, ir a la guerra incluso, la visión incluso indoeuropea es así también, o sea, la mujer es la compañera continua del caballero, no está esperando simplemente en casa. Y tanto en Grecia como con las amazonas, como incluso en el mundo samurái, donde las mujeres samurái eran muy activas, se ve que no se riñe, ¿no?, la delicada cortesía y la amabilidad propia de la mujer y su encanto femenino con los valores caballerescos, o vamos a llamar los valores heroicos, ¿no? Pero claro, exigirle eso a la Europa medieval creo que era demasiado. O sea, bastante tuvo la Europa medieval, además con la forma de pensar propia impuesta por la religión y muchos siglos, donde, bueno, a la mujer casi se le negó el alma. Entonces, Sí. convertirla en la compañera heroica y compañera de aventuras, aparece en algunos textos de artúricos, aparece en alguna mención, pero no se desarrolla, porque quizás no estaba la sociedad preparada para esa verdad, lo que para mí es una verdad indudable. Por otro lado, también es verdad que el hombre y la mujer no son iguales, expresan desde diferente ángulo una misma verdad. Es como si cada uno de ellos fuera el doble luminoso del otro, la inspiración, el ideal del otro. Y aunque el valor activo pueda ser perfectamente otorgado, y debe ser también a la mujer, evidentemente, pero es cierto que hay ciertos elementos que son más como de ir a lo infinito, ir a lo desconocido. Está quizás más dentro de la psicología masculina, e incluso la destrucción como forma para llegar a lo profundo de las cosas. Y en lo femenino está más la conservación, el dar vida, el proteger, el cuidar. O sea, tampoco podemos negar eso. Eso no significa que no asuma un papel activo, porque puede ser la heroína puede ser tan héroe como el mayor de los héroes. De eso, sin lugar a dudas. Pero que hay polaridades en la naturaleza, las hay. Se expresan en los cuerpos, con los sexos, y se expresan también en lo psicológico, en lo mental, como formas de entender la vida, y que son complementarias. O sea, una no dice en contra de la otra, al contrario, son como las dos manos que se entrelazan. Me ha llamado también la atención que haces dentro del libro numerosas referencias a mitos y a símbolos que son de otras culturas, que no son propiamente de lo que es la cultura europea y tampoco digamos, del contexto geográfico de las historias artúricas, también a la hindú, al Buda, a la egipcia. O sea, hay múltiples relaciones y yo quería preguntarte por qué es posible establecer esas relaciones realmente. Claro, porque el alma humana es la misma, por un lado. Y luego quizás existan tradiciones mistéricas o elementos que unen en lo desconocido, lo que llamamos de las tradiciones iniciáticas precisamente, que determinan determinados símbolos, conocimientos, transmisión de valores, que es propia del fuego espiritual de toda la humanidad. Y eso hace que encontremos semejanzas, no sé, como por ejemplo en lo arquitectónico, la pirámide, ¿no? Porque la pirámide es tan importante en prácticamente todos los pueblos. Entonces hay una serie de elementos clave que luego se van a transformar, pero esos elementos están actuando casi como si dijéramos como elementos de reconocimiento, de algo que llama a las puertas del alma humana. Y si no, no tendría sentido, no podríamos encontrar semejanzas. Y no creo que sea solo que el alma humana es semejante, sino que hubo una transmisión quizás transversal, como se dice ahora, de enseñanzas, de conocimientos, de vivencias. O sea, que lo que nosotros vemos de la historia de cada pueblo separado, bueno, eso también es muy relativo, ¿no? Debe haber uniones, algunas que son conocidas en la historia y otras que están en lo invisible y que se remontan a tiempos que no podemos quizá ni pensar en ellos. En los siglos XI y XII es curioso, pero se da una especie de explosión de una multitud de cosas que parecen afines.
los trovadores, los templarios, las vírgenes negras, las grandes peregrinaciones también, movimientos de misticismo femenino también que llaman la atención, como las beguinas, el amor cortés, por supuesto, los relatos de caballería, en un contexto temporal y geográfico casi también muy concreto, muy puntual. ¿A qué crees que se debe esta confluencia? Hay como un destino, una fuerza que impulsa. Es un misterio, eso es un misterio. ¿Por qué en un momento pueden surgir a la vez y tan diferentes y convergentes tantas vivencias que van a ser renovadoras y van a ser un renacimiento para el alma humana en Occidente, que es lo que estamos hablando? Sí, también al mismo tiempo surge la Inquisición, que surge para exterminar la herejía cátara. O sea que hay una especie como de viento perfumado que va abriendo las flores del alma, y luego está también el invierno que intenta que no se abran, que se cierran, pero ahí se ve muy claro. Es como si en la Edad Media todo hubiese quedado congelado y de repente surge una especie como de primavera, hasta el punto de que hay historiadores que mencionan que quizás el renacimiento verdadero es precisamente el siglo XIII. O sea, el siglo XIII, con toda la obra del Temple, que fue muy unificadora, y todas las corporaciones también, todo el gótico es un milagro, el gótico es verdaderamente un milagro. E incluso la orden cisterciense, que tuvo una importancia enorme también. O sea, hay luego herejías, o que son llamadas, lo que son llamadas herejías, pero que fueron movimientos místicos de gran importancia, ¿no? Como los cátaros, los albigenses. O sea, todo eso es un fermento. Claro, la gente vivía en medio de ese fermento. Eran oportunidades, también serían dificultades. O sea, generalmente cuando aparecen estos tiempos de oportunidad también aparecen dificultades añadidas, y bueno, Sí, así es como la historia avanza, ¿no? La historia del ser humano. sí, es una historia común también esa. Eh, Quería comentarte, porque llama la atención que estamos viviendo una especie de momento actualmente en el que hay como una especie de resurgir de los relatos heroicos con El Señor de los Anillos que han vuelto, que se va a hacer otra serie otra vez, Harry Potter, El Hobbit, La Rueda del Tiempo, pero no hace tampoco tantos años sí hubo un movimiento un poco contrario, que era el surgimiento del antihéroe, que es una especie de antagonista del villano, pero que moralmente no difería mucho de él. Y ahora, de nuevo, viene esa figura más tradicional del héroe. ¿A qué crees que se debe eso y qué consecuencias crees que tuvo esa incursión del antihéroe en el imaginario colectivo de la gente? Yo creo que tiene mucho que ver, en el caso por lo menos occidental, después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial hay, como por un lado, se había hecho un culto excesivo y peyorativo y peligroso incluso en lo que sería un cultivo excesivo del nacionalismo. eh, es como si hubiera una tentativa de decir, vamos a generar otros valores. ¿Y por qué los valores tienen que ser el del hombre caballeresco, el hombre honorable? Porque como decía el profesor Libraga, nosotros vemos en el siglo XX una transformación definitiva del paso de lo que es el hombre honorable. Lo vemos en las películas de los años 60, 50, 40, que la forma de vivir es tan diferente de la nuestra que es como si fuera una dimensión diferente. Entonces el paso del hombre honorable al hombre económico, donde la economía mide prácticamente todo. Entonces aquí el gran mito es lo que podemos llamar liberalismo, que después se va a convertir en neoliberalismo económico, y las narrativas del neoliberalismo no se llevan muy bien con el culto al héroe. O sea, la gente tiene que ser un ente, eso, que quiere tener una casa, tener hijos, comprar un coche, comprar toda la vida, pues eso mueve la rueda de la economía, y hay un auténtico como de fuerzas disolventes respecto a lo que es el personaje del antihéroe. O sea, se creaba una gran desmitificación, y eso sucede desde los años 60 prácticamente. Luego el existencialismo de Sartre y toda la filosofía asociada fue devastadora. Como decía un ministro de Educación francés, dice, la década o la generación asociada a Sartre en Francia fue la destrucción de la juventud. O sea, la juventud se destruyó. Mucha rebelión, vamos a cambiarlo todo, vamos, pero pues, luego se convirtieron todos en burgueses perdidos. Entonces, ahí se generó el antihéroe. Igual que en el siglo de oro se generó la novela picaresca. O sea, hay también una especie como de cansancio, de algo que se está forzando demasiado. Claro,
eso no puede durar mucho tiempo. Hay una reacción. Y la reacción es que el alma humana necesita espadas, necesita escudos, necesita desafíos, necesita pruebas, necesita dragones, necesita... Y claro, por otro lado hay una manipulación, porque de repente un personaje, Stanley, ¿cómo se llama Stanley? El de que genera toda la mitología de los superhéroes. Se genera toda una mitología de superhéroes que, en cierto modo, cabalga la necesidad caballeresca y la necesidad heroica real. Y el superhéroe, realmente, eso de que la heroicidad venga otorgada por elementos externos, es casi contrario al espíritu filosófico. O sea, no sé, muchos de mi generación queríamos ser mordidos por una araña radiactiva, ¿no? Y convertirse en los poderes de Spider-Man. Sí, Porque sí. queríamos tener poderes y los poderes tenían que venir de fuera. Mientras que en la mitología y la tradición caballeresca los poderes vienen del esfuerzo, del alma humana, que se hace presente, se desarrolla todos los poderes que están en el alma humana. O sea que el movimiento del culto a los superhéroes es una necesidad psicológica, pero también yo creo que es un poco devastadora, porque elimina la necesidad real de héroes, o sea, los sustituye. Pero claro, eso antes o después, no sé, el éxito, por ejemplo, de la serie Vikingos, que tuvo un éxito fulminante en todo el mundo, yo creo que tiene que ver con eso. El ser humano necesita ciertas experiencias. Y tanto la vida que llevamos es tan artificial, es tan mediocre en cierto modo, es tan carente de verdaderas finalidades, de verdaderas, no sé, aventuras, que vivir que muchísimos jóvenes reaccionaron de forma muy positiva a toda la serie Vikingos. Y claro, los vikingos, no, bárbaros del norte, nunca mejor dicho. Y sin embargo, Sí, la hay un aventura. impacto, es la aventura y hay un impacto de estar en contacto con la naturaleza, la amistad entre los, en este caso caballeros, entre los vikingos, había una especie como de mística. Eso, la serie de vikingos quizás en los años 60, vamos, hubiese sido prohibida directamente. ¿Qué tiene que ver esto con, por favor, vamos a volver, que estamos haciendo culto a... o sea, nosotros podemos hacer el culto al antihéroe, pero vosotros no podéis hacer el culto a los bárbaros. Somos civilizados. O sea, hay un cambio de era. Pero claro, el alma humana es el alma humana y necesita. Y cuando necesita, pide. Y si está muy aletargada, pues pide en voz baja. Pero pide. O sea, el alma humana está pidiendo. Y claro, cuando se genera elementos creativos asociados a esa necesidad, pues van surgiendo, pues o series o películas o Sí, libros, literatura, claro, la libros. literatura. Y en Hay eso un... una bomba fue El Señor de los Anillos. Otra, Juan Salvador Gaviota. Ese libro fue auténticamente una lanzada espiritual en el dragón del siglo XX. Entonces, claro, ¿y de dónde viene eso? Otro misterio, porque ¿de dónde viene esa obra? El propio Señor de los Anillos, él decía que no hacía más que escribir lo que aparecía delante de él como si fuera una película. Es como si estuvieran ayudando al alma humana a que no se conforme con cosas absurdas y mediocres, ¿no? Sí, pero hay un relato, digamos, hay de alguna manera un modelo también dentro de los relatos heroicos. Lo que recuerdo es aquellos libros de Joseph Campbell hablando del viaje del héroe, Claro. donde describe perfectamente todos esos elementos que realmente forman parte de todas las grandes sagas heroicas que ha habido a lo largo de los tiempos, desde los tiempos más remotos hasta la actualidad. Las grandes sagas de héroes de éxito siempre responden a ese modelo heroico que de alguna manera pues, es un poco ese viaje que tú mencionas. Y con respecto a las dualidades también que están presentes en estos relatos y que tú describes en tu libro, está esa dualidad dama-caballero, héroe malvado, y también está el elemento de magia y realidad, como dos elementos que conviven y en el que Merlín de alguna manera es el eje de ese elemento mágico que también está presente en los relatos heroicos. En el mundo caballeresco hay magia. Lo que ocurre en la magia no es algo que es subyacente, aparece en determinados momentos. No es novela de fantasía. Realmente hay una literatura donde la magia es real y hay elementos que se salen fuera de las leyes de la naturaleza tal y como las conocemos. No sé, talismanes, por ejemplo. A mí me gusta mucho la escena creo que aparece en Yvain, que le entrega a la reina un anillo que le permitía, cuando lo giraba, si había algún encantamiento de espíritus de la naturaleza, que desapareciera el encantamiento. O
sea, que no le otorgaba ningún poder, simplemente le otorgaba neutralizar los elementos de confusión generados por los espíritus de la naturaleza, de manera de ver claro. O sea, que no le otorgaba un poder. El poder, esa es la diferencia con los superhéroes, el poder es de su alma, pero le otorga, pues claro, en un mundo que no es el nuestro, que es el mundo de los espíritus de la naturaleza, pues no ser víctima de ellos. Eso es mágico. Hay muchos talismanes, muchos elementos mágicos, pero es una magia que no es escandalosa ni fantasiosa, está muy cerca de lo real, casi se siente como que puede ser real. Y claro, pero en medio de eso aparece el gran mago, ese sí es el gran mago, que es Merlín. Merlín dirige toda la obra, Merlín es el que hace el que genera la unión de los caballeros, el compromiso para luchar por un mundo más justo y establecer pues de nuevo el imperio de los ideales, y va guiando todas las escenas. Se transforma en un animal si necesario, se transforma en un niño, vuela, es capaz de estar de un momento a otro, aparecer a centenares de kilómetros o miles de kilómetros. Y claro, eso es fantasía, fantasía, fantasía. No sé, cuando leemos las obras de Blavatsky y los relatos de los maestros de sabiduría, hay elementos muy semejantes. Y no son narrados como fantasías, son narrados como elementos del alma humana, de poderes que el ser humano tiene, pero que no desarrolló y que en algún momento quizás desarrollará. O sea, la capacidad del poder del alma humana debe ser infinitamente superior a lo que podemos imaginar, y quizás Merlín representa aquel que ya llegó al final y está favoreciendo, está guiando la obra, es como ese gran poder blanco que hace que la historia avance, es el poder que hace que la historia avance. La última cuestión, porque creo que también es importante, estamos hablando de relatos que fueron escritos hace muchos siglos, en un entorno cultural y temporal que podemos decir nada tiene que ver con nuestro momento presente del siglo XXI, inteligencia artificial, microchips, viajes a la Luna, viajes a Marte, sondas espaciales, etc. Pero, sin embargo, como decías antes, seguimos buscando al héroe. Yo quería preguntarte, para ya más concretamente, que nos cuentes un poco qué es lo que crees tú que realmente nos aporta hoy a nosotros, a estas personas del siglo XXI, y de qué nos puede servir a nosotros, en qué nos puede ser útil entender, profundizar, comprender un poco más estos relatos de héroes. Recuerdo, a propósito de la pregunta, recuerdo un conocido que cuando salió, creo que era la película de Señor de los Anillos, al mismo tiempo había salido algo de un ordenador, un nuevo modelo de ordenador, no me acuerdo muy bien. Dice que él no sabía si comprar el ordenador o una espada. Y finalmente compró la espada. O sea, hay fuerzas atávicas en el alma humana. Después seguro que se compró el ordenador también, porque es muy necesario y un instrumento, pues eso, extremadamente poderoso. Pero, ¿qué aporta? Aporta inspiración, aporta símbolos que te tocan profundamente, narraciones que son tan sugerentes. Es como entrar en otra dimensión, pero esa dimensión no es como si fuera ajena a la nuestra, sino como si fuera el corazón de la realidad que debemos vivir y que nos está esperando. O sea, si nosotros vemos cómo el mundo caballeresco de los siglos XII al XVI, porque realmente en el XVI ya está, bueno, la muerte de Arturo, de Tomás Malory, es prácticamente el final. Arturo, Shakespeare prácticamente no toca el tema. Prácticamente. Hay 2 o 3 menciones. En el Renacimiento prácticamente desaparece. El mismo Quijote presenta el tema como el final. Es el final, el canto del Fénix, ¿no? O el canto del cisne, más bien. Pero aunque desaparece los rituales propios, no sé, las enseñanzas, el seguir el vestirse con una coraza de metal que total ahí ya no sirve porque una ballesta es capaz de penetrar esa coraza, y son razones muy prácticas, pero son reales. O sea, un caballero, podía ser que formar un caballero llevaba muchísimo tiempo, y además tenía que ser hijo de nobles, etcétera, etcétera. De repente era eliminado por un ballestero que estaba a 100 metros, escondido, que no requería ninguna formación, ninguna nobleza, y eso generó un cambio de fuerzas enorme. Y claro, aunque el mundo de los valores caballerescos iba mucho más allá del ir con una armadura metálica, el símbolo era la armadura metálica, o sea, era la espada, era la lanza, era el caballo, no sé, los propios almogávares
la famosa historia de un almogávar que es capturado y dice, me enfrento al mejor caballero de Francia. Era un almogávar cualquiera, ¿eh? No era que lo habían capturado. Claro, ese desafío fue... Y se hizo el desafío y llega el caballero con su caballo, su armadura, sus yelmos, su loriga, todo. Y el otro, eran casi como cirquenses estos. Se mete debajo del caballo, lo raja, cae el caballero con sus 30 kilos de armadura, no se puede levantar, y el otro le corta, no sé si le corta la cabeza o simplemente venció. Claro, eso es el fin de un mundo. Cuando sucede eso, es el fin de un mundo. Y sin embargo, cuando muere el ritual formal caballeresco, la armadura, etcétera, etcétera, comienza a entrar en las costumbres lo que es el ser un caballero. Y ese ser un caballero tenía todo un código moral durísimo realmente. O sea, un caballero no puede, no sé, dejarse llevar por el sexo, por ejemplo. No puede, un caballero tiene que... O sea, había toda una serie de virtudes que determinaban lo que era un caballero. Y aunque no sé, pienso los duques o los marqueses o los condes o los varones incluso, o sea, toda esa jerarquía trabajara más, menos, o sea, o tuviera más gente dependiendo de ella o no, si no mantenía un ideal de nobleza, entraba en crisis la sociedad. Si ellos tenían, aunque lo harían o no lo harían, pero por lo menos debían hacerlo. Entonces, esos valores caballerescos llegaron prácticamente de forma muy clara y contundente hasta la Segunda Guerra Mundial. Y lo vemos. Nosotros vemos, repito, una película de los años 60 o 50 y las conversaciones que hay, la forma de dirigirse a las mujeres y la cortesía y el respeto. Bueno, hay de todo, pero se ve que es una forma de vivir que es quizás el último final, el último final de lo que comenzó con los rituales y los valores de la caballería. Y que como está en el alma humana, pues tendrá que asumir nuevas formas, que no serán iguales que las anteriores, pero porque es una fuerza en el alma humana. Entonces, ¿qué inspiran estos libros? Inspiración, despertar, guía, es divertido además, o sea, porque son muy divertidos y forman el alma humana, le hacen sentir el deseo de nobleza, porque como dice Platón, la nobleza es el deseo de hacer el bien. Entonces las almas que son nobles no son las que son hijos de nobles, son las que por naturaleza, cuando ven a alguien haciendo el bien, ellos quieren hacer el bien también, porque se inflaman. Entonces, esa inflamación del alma está ligada a los valores caballerescos o los valores eternos, y esos valores eternos están muy bien reflejados en estos textos, con lo cual entrar en estos textos o en estas ideas, en estas imágenes, en cierto modo es un camino, es una llamada. Pues José Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta conversación, por esta pequeña charla para Esfinge, y te quiero dar la enhorabuena por tu libro, Apuntes de Simbolismo Artúrico, y esperamos verte de nuevo pronto por aquí, o con un nuevo libro o con un nuevo artículo, que colaboras en esta revista habitualmente y es muy de agradecer. Muy bien, José Carlos, muchísimas gracias a gracias. vosotros. Muchísimas gracias.